La Congregación para la Doctrina de la Fe ha emitido una nota aclaratoria respecto a la bendición de parejas homosexuales. Pero, ¿qué dice ese documento? ¿Qué reacciones ha generado en los ambientes eclesiales? Hablemos de ¿por qué la Iglesia dijo no a la bendición de parejas homosexuales? Como bien se sabe, la homosexualidad en el cristianismo es considerada pecado. Por eso, la nota dice: cuando se invoca una bendición sobre algunas relaciones humanas, se necesita, más allá de la recta intención de aquellos que participan, que aquello que se bendice esté objetiva y positivamente ordenado a recibir y expresar la gracia, en función de los designios de Dios inscritos en la creación y revelados plenamente por Cristo Señor. Por tanto, son compatibles con la esencia de la bendición impartida por la Iglesia solo aquellas realidades que están de por sí ordenadas a servir a estos designios. Por este motivo, no es lícito impartir una bendición a relaciones o a parejas, incluso estables, que implican una praxis sexual fuera del matrimonio, es decir, fuera de la unión indisoluble de un hombre y una mujer abierta por sí misma a la transmisión de la vida, como es el caso de las uniones entre personas del mismo sexo. Brevemente se puede decir que como el pecado es un acto contrario al orden de Dios, no puede admitirse tal bendición. En la nota se reconoce la presencia en tales relaciones de elementos positivos que en sí mismos son de apreciar y de valorar, pero estos elementos no justifican ni hacen lícita una bendición eclesial, porque tales elementos se encuentran al servicio de una unión no ordenada al designio de Dios. Además, ya que las bendiciones sobre personas están en relación con los sacramentos, la bendición de las uniones homosexuales no puede ser considerada lícita, en cuanto sería, en cierto modo, una imitación o una analogía con la bendición nupcial, invocada sobre el hombre y la mujer que se unen en el sacramento del matrimonio, ya que no existe ningún fundamento para asimilar o establecer analogías, ni siquiera remotas, entre las uniones homosexuales y el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. La declaración de ilicitud de las bendiciones de uniones entre personas del mismo sexo no es, por tanto, y no quiere ser, una discriminación injusta, sino reclamar la verdad del rito litúrgico y de cuanto corresponde profundamente a la esencia de los sacramentales, tal y como la Iglesia los entiende. Con ello, la Iglesia dice que la doctrina ya está asentada y el significado de los sacramentales y de la liturgia no se pueden alterar. La nota aclaratoria continúa diciendo: la comunidad cristiana y los pastores están llamados a acoger con respeto y delicadeza a las personas con inclinaciones homosexuales y sabrán encontrar las modalidades más adecuadas, coherentes con la enseñanza eclesial, para anunciarles el Evangelio en su plenitud. Estas, al mismo tiempo, están llamadas a reconocer la cercanía sincera de la Iglesia, que reza por ellas, las acompaña, comparte su camino de fe cristiana y a acoger las enseñanzas con sincera disponibilidad. La nota hace una aclaración importante diciendo: la respuesta no excluye que se impartan bendiciones a las personas individuales con inclinaciones homosexuales que manifiesten la voluntad de vivir en fidelidad a los designios revelados por Dios, así como los propuestos por la enseñanza eclesial, pero declara ilícita
toda forma de bendición que tienda a reconocer sus uniones. En este caso, de hecho, la bendición manifestaría no tanto la intención de confiar a la protección y a la ayuda de Dios a algunas personas individuales en el sentido anterior, sino de aprobar y fomentar una praxis de vida que no puede ser reconocida como objetivamente ordenada a los designios de Dios. ¿Por qué la Iglesia dijo algo que ya se sabe desde hace mucho? La nota explica que en algunos ambientes eclesiales se están difundiendo proyectos y propuestas de bendiciones para uniones de personas del mismo sexo. Al respecto, vale la pena recordar que el obispo de Mainz, Peter Kohlgraf, en el periódico de la Iglesia de Mainz, Fe y Vida, admitió que obviamente ya se están llevando a cabo muchas celebraciones de bendición para estas parejas en su diócesis. La nota aclaratoria emitida por la Santa Sede suscitó una serie de reacciones que no pueden pasar desapercibidas, como lo ocurrido en Alemania, donde más de 200 teólogos firmaron una declaración en la que rechazan la prohibición del Vaticano de bendecir uniones homosexuales. La declaración fue redactada en la Universidad de Münster y describe la clarificación de la Congregación para la Doctrina de la Fe como carente de profundidad teológica, entendimiento hermenéutico y rigor explicativo. Pero las cosas no pararon ahí. El 10 de mayo del 2021, sacerdotes y agentes pastorales de la Iglesia en Alemania bendijeron a parejas homosexuales en un evento titulado El amor gana, en abierta rebelión con la prohibición del Vaticano. Otra reacción negativa fue la del obispo de Essen, Monseñor Franz Josef Overbeck, quien declaró en una entrevista que los sacerdotes de su diócesis no deben esperar ninguna consecuencia si se oponen a la prohibición de bendecir las uniones homosexuales. No haré nada, dijo el obispo, no suspendería ni pondría otras sanciones eclesiásticas a un sacerdote de la diócesis si bendijera una relación homosexual. Otro caso es el del párroco de la pequeña localidad de Bonassola, al noreste de Italia. Giulio Mignani no quiso bendecir las palmas y ramos de olivo del Domingo de Ramos como forma de protesta después del reciente documento del Vaticano que prohíbe la bendición de las uniones entre parejas del mismo sexo. Este señor lleva años pidiendo que se conceda esa bendición sin que su obispo lo haya apartado del sacerdocio. Por otra parte, Monseñor Benoît de Sinetti presentó su dimisión como vicario general de la Arquidiócesis de París, pastoreada por Monseñor Michel Aupetit, pocos días después de pronunciarse públicamente contra el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, negando la bendición de uniones homosexuales. A esta lista de reacciones negativas se suma el cardenal Christoph Schönborn, obispo de Viena, quien aseguró que no está contento con la actuación del dicasterio presidido por el cardenal Ladaria, en una entrevista con Catpress y los medios de comunicación de la Arquidiócesis de Viena. También Monseñor John Bonney, obispo de Amberes, ha asegurado que siente vergüenza de la Iglesia por la negativa por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe a que se bendigan uniones homosexuales. Este obispo lleva años abogando por el reconocimiento eclesial de este tipo de parejas sin que eso haya supuesto que deje de ser obispo. Le sigue Monseñor George Batzin, obispo de Limburgo y presidente de la Conferencia Episcopal Alemana, quien, ignorando la autoridad doctrinal del dicasterio, considera que dicho texto es una opinión más a tener en cuenta en el debate sobre esta cuestión. También se ha pronunciado en una entrevista al número de enero del 2020 de la revista Herder Correspondence a favor de cambios de gran alcance en la Iglesia Católica.
Entre otras cosas, sugirió el cambio en el catecismo para tener en cuenta a las parejas que no pueden casarse por la Iglesia, siguiendo la misma línea del obispo de Mainz, Peter Kohlgraf, quien también ha hecho ese pedido. Además, el padre David Fernández Dávalos, ex rector de la Universidad Iberoamericana, la Ibero, de la Ciudad de México, criticó la negativa del Vaticano a la bendición de parejas homosexuales. A través de su cuenta de Twitter el 15 de marzo del 2021, el padre Fernández Dávalos, que dejó la rectoría de la Ibero en septiembre del 2020 tras 6 años en el cargo, dijo que es un día triste. Me apena lo que ha dicho la Congregación para la Doctrina de la Fe. Entretanto, Monseñor Helmut Disser, obispo de Aquisgrán, calificó el no de Roma como declaración que causa molestia e irritación. Pero también hay reacciones positivas, como las expresadas por el cardenal Raymond Burke, quien dijo que el desafío al no del Vaticano a las bendiciones para las parejas homosexuales por parte de varios sacerdotes y obispos de diferentes partes del mundo, e incluso las sugerencias de que el Papa no lo aprobó, hacen necesario que la Santa Sede diga claramente que el Papa Francisco aprobó la declaración y que la mantiene. Monseñor Alexander Sample, arzobispo de Portland, Oregon, Estados Unidos, ha agradecido al Papa Francisco por la reciente afirmación de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la enseñanza de la Iglesia acerca del matrimonio y de la persona humana. Por su parte, el jefe de la Oficina de Asuntos Exteriores del Patriarcado Ortodoxo de Moscú, el metropolitano Hilarión Alfeyev, ha asegurado que hay acuerdo entre su Iglesia y la Iglesia Católica sobre la cuestión de las uniones homosexuales tras el documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe al respecto. ¿Y tú crees que la Iglesia está siendo presionada por el lobby gay? Deja tus comentarios. La realidad es que la aclaración no hace más que reiterar lo que la Iglesia ha enseñado. ¿Estaremos próximos a un nuevo cisma entre la Iglesia de Alemania y la Iglesia Católica? ¿Qué opinas? Recuerda suscribirte y compartir el video a quien le pueda ser útil. Hasta pronto.